Días, hoy es sábado 1 de noviembre, jóvenes. Sábado 1 de noviembre. Anoche fue Halloween, viernes. Vea, una locura. Estoy hablando de Barranquilla, pero por las transmisiones que se hicieron en TikTok, los jóvenes y los niños felices. Hoy es el Día de los Angelitos que se celebra en Colombia y tiene mucha fuerza aquí en la costa atlántica. Hablando de juventud, hoy le voy a hablar de la juventud de mi querida y adorada madre, con la cual ayer tuve una conversación muy larga. Mi madre llegó en el año 1955 a la ciudad de Barranquilla procedente de Concordia Magdalena, que algunos llaman Malabrío. Llegó a trabajar como la niñera, como la haya, como la nodriza para cuidar a Niobe Cantillo que había nacido. Entonces, tía Germa o Germana Maldonado Torné, mi tía, que en paz descanse, llamó a mi madre desde Malabrío para que viniera a ayudar. Mi madre vino. Estaban viviendo por Rebolo. Estaban viviendo en Terrebolo, vivían en Terrebolo y la zona Cachacal. En Terrebolo y la zona Cachacal. Porque mi madre me dice que ella salía en las tardes a cargar a Niobe para que escuchara la música de un traganique que se escuchaba a lo lejos porque ellos vivían por Curtiembres, Búfalo. De ahí pasaban a la zona Cachacal, a Rebolo. Mi madre me contó, no tenían nada. No tenían donde sentarse, no tenían donde comer, no tenían baño, no tenían nada. Vivían a expensas de un señor que trabajaba en la AAA, que ella recordó con precisión y me dijo, a ese señor le pagaban 2 pesos mensuales. Hablando del año 55. En el año 56, Vicky, en el año 56, perdón, Félix Cantillo le dijo a mi mamá, vamos al Teatro La Bamba, que se va a presentar Celia Cruz. Mi madre con 18 años. Vamos. Se cambió y fue a acompañar a Félix para ver, no para entrar, para ver a Celia Cruz desde lejos. Tía Germa se quedó con Niobe en la casa por ese momento. Mi mamá dice, nosotros llegamos, había mucha gente. El Teatro La Bamba que quedaba cerca del teatro por el Mogador. Mi mamá dice que se va acercando, se bajó Celia Cruz del carro para entrar al Teatro La Bamba. Cuando iba entrando al Teatro La Bamba, mi madre estiró la mano y dice, yo le toqué la cola de caballo que tenía Celia Cruz, que le llegaba hasta la final de la espalda. Y mi madre, para eso ella dice que eso es un orgullo porque Celia Cruz era una de las cantantes que en ese momento había salido de Cuba, yo creo que había salido de Cuba, y después fue que regresó como a Barranquilla en el año 57, 56. Ahí estuvo. En ese lapso, entre el año 55 y el año 56, conoció a Virgilio de Laus, que es mi querido y adorado padre. Se enamoraron y en el año 57, cuando mi madre ya pasó de la zona Cachacal a Gómez, a donde Gómez, que viene siendo la Unión en la 11 con 36. Ahí conocí a mi padre. Mi padre le pidió un matrimonio, se casaron. En la foto aparece una pajecita y aparece Niobe, pequeñita todavía. Tenía como un año y medio. Entonces, mi mamá vivía con tía Germa y vivía con Carmen Miranda en Las Palmas. Nosotros llamamos Gómez Gómez porque ese era el apellido del dueño. Era una casa que estaba enchapada, puros cuadritos pequeñitos, como de piscina. En el año 57 estaban viviendo entre lo que era Las Palmas y La Unión. Vivían ahí. En el año 57. En el año 58 nació Virgilio de Laus Maldonado.
mi hermano mayor. Y vivía mi mamá todavía con tía Germa, vivía con Carmen Miranda y vivía ella, o sea, vivían las tres, ahí estaban viviendo entre un lugar y entre otro. Nació Jesús en el año 59. ¿Por qué? Porque mi mamá se casó en el año 57, en el año 58 nació Virgilio, en el año 59 nació mi hermano Jesús. De ahí se mudaron. ¿Para dónde? De ahí se mudaron para el barrio del Valle, por mi kiosquito. Ahí estuvieron viviendo. Pero resulta que un señor que vivía por ahí se volvió loco. Y entonces, cada vez que pasaba mi padre, porque mi papá tenía que coger por ahí, le gritaba barbaridades. Tú que estás acostándote con mi esposa, que tú me quitaste a mi mujer y que tal, que no sé qué. Eso era todos los días. En la mañana cuando se le para el trabajo y en la tarde cuando regresaba. ¿Por qué? Porque mi papá trabajaba en maderas triplex. Él era el hornero. Y ahí iba y venía, ahí y venía. Entonces me dice mi madre que un día le dijo a mi padre, ya yo no quiero salir más. Porque yo estoy cansado, estoy aburrido de que ese señor me diga cosas que son mentiras. Y yo quiero evitar un problema. Mi mamá Carmen Maldonado, mejor yo tenía como 19, 20 años, estaba en sus papeles. Salió, le tocó la puerta cuando abrieron y le dijo, mira, no le digo las palabras porque estoy en YouTube y después van a prohibir el video, pero le dijo esto. Te la tiras de loco para pasar buen tiempo porque quieres formarle problemas a mi esposo, porque me quieren dañar el matrimonio con mi esposo, tal, que no sé qué. Y si en verdad tú estás loco, ¿por qué no te acuestas con una de tus hijas? Cuando le dijeron eso, cerraron la puerta. 2 o 3 días después, el hombre comentó en la tienda, yo estaba haciendo eso es porque yo estaba enamorado. O estoy enamorado de la esposa del señor Virgilio, que es una mujer hermosa. Yo utilizaba eso para que él la dejara, o ella lo dejara a él, y yo quedarme con ella. Ve usted las cosas de la vida. Inventó esa historia para que mi mamá se aburriera de mi papá y él conquistara a mi mamá. Mi mamá, de ahí, se mudaron para donde Pura, que quedaban por ahí cerca. Y mi mamá sale embarazada. Año 60. Comienza el proceso de gestación de mi madre y X mes, ella se levanta a medianoche con un dolor terrible. En la casa vivía un señor con una prima. Vivía ahí. Entonces, el señor se llamaba Fidel, está viendo el nombre. Vivía con la prima. Mi mamá comenzó con los dolores fuertes. Ella dice que se puso de pie en horas de la madrugada, 2, 3 de la mañana. Cuando en ese siente un dolor grande que le viene bajando y cuando se pone de pie, le sale una bola de sangre. ¡Pum! Y cae una, y cae dos, y cae tres, y ella comenzó a gritar, y ella comenzó a llorar. Mi padre estaba trabajando de noche. Maderas triplex. Cuando el señor Fidel se levanta, ¿qué pasa, Carmen? ¿Qué sucede, Carmen? Cuando él entra al cuarto, la cama y el piso dice sangre, 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 sangre. El hombre se puso a llorar y le dijo, Carmen, ¿qué te está pasando? Te estás muriendo, vamos a hacer algo, ayúdame, tal, que no sé qué. Entonces, la prima que estaba ahí coge a Jesús. A Virgilio se lo había llevado ya la abuela
¿Por qué? Porque mi mamá estaba con el con ese aborto, estaba un poco complicada. Entonces mi abuela Ana dijo que le dieran al niño, se lo dieron en el año 60, 59, 60. O sea, estaba solo con Jesús, cargaron a Jesús y ella se la llevaron para la clínica. Cuando se la llevan para la clínica, mi papá llega en la mañana a la casa y no ve a nadie. Y le pregunta a la prima de Fidel, ¿dónde está Carmen? Mi papá tenía más o menos como 27, 28 años. Está en el hospital de Barranquilla porque tuvo un aborto. Mi papá llegó allá. Palabras textuales de mi madre. Llega mi padre. Carmen, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. ¿Y qué te pasó? Tuve hemorragia. Dice mi madre que en ese momento, ayer me estaba contando esa historia 31. Mi madre se puso a llorar ayer. Me dolió mucho. Cuando me echó la historia que mi padre comenzó a decir, maldita sea, pegándole a la pared. Perdí a mi hijo. Ese momento que mi madre me contó eso ayer, le dolió tanto, porque se la guardaron los ojos. Yo también me quedé callado por un momento. Se la llevaron nuevamente para la casa. De allí, nuevamente en el año, comienzos del año 61, ya estaba embarazada nuevamente porque mi papá quería tener otro hijo. Y nació Roberto en el año 61. En el año 62 nació John Vivian Donde Pura. Año 61, año 62, Vivian Donde Pura. En el año 63, mi padre no tenía trabajo. La situación económica estaba terrible. Entonces, mi padre comenzó como que a preocuparse y comenzó a decir cosas y a hablar y a poner incómoda. Entonces, mi madre estaba preocupada. Una de las tantas noches cuando vivía en Prodón de Pura, allá había un señor que se llamaba Siervo de Dios. Siervo de Dios tenía alquilado una casa, pero los inquilinos, mi madre me cuenta, no querían salir. Y el señor Siervo de Dios le decía, por favor, me desocupan la casa, el apartamento, que lo necesito. Vea que necesito el apartamento, vea que necesito la casa. Nada, ¿no? Una noche de tragos, el señor Siervo cogió un machete y le puso elástico de mecedora en la cancha. Y adivinen qué hizo. Le pegó un machetazo al contador de la luz y le dijo, el próximo es para ustedes si mañana en la mañana no tienen esto. Esta historia es paralela a la historia de que mi padre estaba preocupado por la situación económica. Vean, los inquilinos, eso me dice mi madre ayer riéndose, que la vi riéndose feliz. Salieron en bombas de fuego. El siervo le dijo, ¿me mueves aquí para qué? Para que cuiden la casa y tengan la casa. No. Mi mamá se fue para Malambo en el año 64, comienzos del año 64. ¿Y por qué? Por la situación incómoda que mi papá estaba conversando, pero era por el desespero del trabajo. Y también a aprovechar que había nacido Vicky Cantillo Maldonado. Entonces ella se fue con Jesús, con Roberto y con John. Y yo le dije, mamá, ¿y usted cómo hizo? No, yo esperé a que Virgilio saliera. Y yo cogí un taxi que me cobró 20 pesos desde donde yo vivía hasta Malambo. Y allá me quedé. Allá me quedé.
Entonces Virgilio me iba a buscar, vente, que te voy a buscar una casa, yo te voy a comprar una casa para que tú no tengas problemas, yo te voy a buscar una casa para que no tengas problemas. Entonces, mi mamá, no, yo no me voy, yo me voy de aquí cuando tú me tengas una casa. Pero allá estaba Niobe y estaba Steven. Y Steven tenía cierta edad, 5 o 6 años. Entonces, en el año 64, sí, más o menos tenía como 4 o 5 años, 6 años quizás, le estaba pegando a John. John era gordito. Mi mamá me dice que cuando John, porque John tardó para caminar, creo que a los 3 o 4 años. Y cuando mi hermano John se ponía de pie para caminar, venía Steven y lo empujaba y ¡boom! Se golpeaba la cabeza. Y eso era constantemente. Entonces mi mamá se aburrió de eso. Y le di a Virgilio, vámonos. Ahí en el año 64 se fueron a vivir para donde la señora Silvia, que era en la carrera 51, perdón, calle 51 con carrera 18, por donde queda hoy en día la central de hidratación, o un paso, creo que paso el Carmen, por la cancha del Carmen, 51 con 18. Bueno, ahí va. Se mudaron para allá y le dijo, vive conmigo porque mira, aquí tengo los papeles de la casa que me van a dar en el barrio de La Victoria. Entonces mi mamá dijo, bueno, así sí, vamos. Ahí vivieron, donde Silvia, es parte del año 64, el año 65, en el año 66 nació mi hermano Alberto. Y mi mamá vivió un rato en Las Palmas nuevamente con tía Germán y en el año 67 llegó al barrio La Victoria. Mi mamá dice, llegué a mi casa, gracias a Dios, barrio La Victoria, toda la esquina. Mi mamá dice, nosotros llegamos una noche a ver la casa. Estaba bonita, me dice, era bonita, bonita. No tenía puertas, no tenía ventanas, solamente tenía bloques de color rojo y tenía un palo de escoba enterrado con una valleta roja. Todas las valletas son rojas. Y dice, Carmen, esta es tu casa. Por ahí no estaba nada, eso estaba pavimentado, solamente estaba esa casa, estaba la casa del de lo que era Mamayilla, señor Inocencio, y estaba la casa de Noriega. Entonces se mudaron en el año 66. Estando ahí, mi mamá comenzó a organizar todo. En el patio era un patio inmenso, era un patio grande. Mi mamá le llama a esos palos que eran. Mi mamá dice, esos palos. El palo de mamón lo trajo, eh, se lo regaló la mamá del señor Julio Noriega. Vea usted, le regaló el palo de mamón de 2 pepas. Oigan, los mamones más deliciosos. Ese palo lo tuvieron que quitar porque en el patio hicieron una casa, pero sembraron uno en la puerta de la calle que todavía existe, gracias a Dios. Y entonces, y el palo de mango, le pregunté yo a mi madre, bueno, ese palo de mango lo trajo Virgilio del aeropuerto. ¿Por qué? Porque mi papá, en el año 65, cuando le adjudicaron la casa, comenzó a trabajar en el aeropuerto, limpiando los aviones que venían de viaje. ¿Por qué? Porque mi madre habló con un vecino cuando vivía donde Silvia, bueno, la cachaca Silvia, y le dijeron, sí, hay un puesto, pero el puesto es para sacar el orín y para sacar los excrementos de los aviones, después de viajes, del baño. No hay problema. Mi padre lo cogió y entonces de ahí lo trajo. ¿Qué opinan ustedes de eso? Una historia maravillosa. Una historia maravillosa. Un momento, jóvenes.
Un momento. A ver, jóvenes, está buscando aquí una información, pero miren, oiga, todas estas historias no aparecen en el internet. Entonces, en el año 68, mi madre con una sonrisa dice, una mañana que yo estoy aquí en el año 68 en la casa, mi Virgilio estaba trabajando, tocaron la puerta. Mi madre abrió. Era un señor de Concordia Magdalena de Malabrigo que le dijo, Carmen, aquí estoy. Mi mamá cuando lo vio y le pregunté, ¿y tú qué haces aquí? Vengo para que te cases conmigo. Que me case yo contigo. Si mira los hijos que tengo, Jesús, Roberto, John, mi persona y Alberto. Porque cuando mi mamá se mudó en el barrio La Victoria en el año 67, ya éramos 5. Virgilio estaba con mi abuela. Ven, vámonos, vámonos para Concordia. Y tus hijos, déjalos. Tu casa con este señor, un señor tan viejo viviendo contigo. Mi padre tenía 28, 29 años. No, en el año 68. Mi papá nació en el año 30. Tenía 38 años más o menos. Nadie, o sea, una locura, yo no puedo hacer eso. Y además yo hago mucho Virgilio. Vamos, mira, aquí ya te mandé a hacer un hierro, porque todas las vacas que yo tengo van a ser tuyas. Mi mamá le dijo, déjate de eso, déjate de eso. El Señor se fue. Nuevamente, el Señor llegó 3, 4 meses después, nuevamente con el cuento. Mi mamá ya le había contado a mi padre. Mi padre lo esperó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? No, mucho gusto, yo soy el esposo de Carmen, también, no sé qué. ¿Cómo te va? ¿Cómo te digo? ¿Cómo está Concordia? Excelente. ¿Tienes hambre? Mi papá había comprado cerdo. Mi papá es exagerado cuando compra comida. Compró bastante cerdo, hizo cerdo con café, bollo, yuca, todo lo demás. Y le brindó al Señor. El Señor le dijo, qué bueno. Cierto día, años después, nuevamente el enamorado de mi madre. Cuando mi mamá abrió la puerta, el Señor se la quedó mirando y le dijo, mira, esta es mi hija con la que estoy en Concordia. Ah, mi mamá, ah, hoy te casaste. Sí, claro. No es que tanto me querías que te casaste. No, es que yo me casé. Cuando estuve aquí, que tu esposo Virgilio me brindó cerdo, me di cuenta que era un hombre muy, muy bueno. No que yo no sea bueno, pero él también es una persona buena. ¿Y para qué te iba a dañar yo el matrimonio a ti? Decidí alejarme y buscar a otra persona. Miren cómo los actos de las personas hacen cambiar a los demás. Una persona enamorada, y a pesar de que mi padre sabía de que ella estaba enamorado de mi madre, lo atendió con hospitalidad. Y ese cambio hizo que ese señor se olvidara de mi madre. En el año 69 nosotros fuimos a visitar a tía Germa que vivía en el barrio Las Palmas, exactamente entre la 34 y 36B con la 10. Fuimos a visitarla todos, yo recuerdo exactamente. Este es el único flashback que tengo. Vea, estamos ahí todos, yo recuerdo que eran tipo 10, 11 de la mañana, me asomo yo por debajo de la puerta del patio y están unas catapilas construyendo. Ese cuento que mi mamá dice, sí, estaban construyendo los seguros sociales, porque los seguros sociales comenzaron a trabajar en el año 74, 75.
Y yo le llamaba y ahí yo veía que sacaban troncos y ahí sacaron de todo. Yo me pregunto, ¿cómo iban a sacar de todo ahí? Ahí sacaban láminas de plástico, sacaban troncos de madera inmensos. Eso como que había sido un relleno. Mi pregunta es, en el año 69, si será puro monte. Ah, o sea, mi pregunta es esa. Tantos misterios que hay que rodean a Barranquilla. Bueno, entonces ese es un flashback que tenía ahí. En el año 70 viene mi tío Alfredo con su hija Mayito. La trae como de 5 o 6 años. Ya mi mamá tenía a Justina, que Justina era la que dormía con nosotros. ¿Por qué? Porque había una cama amarilla que le habían regalado a mi mamá. Se la había regalado la señora Ana. Era una cama amarilla. Entonces, mi mamá le dijo, esa cama yo no la quiero. A mí me tienes que comprar una cama nueva, como siempre. Mi madre exigente, pero se lo merecía. Mi papá le compró una cama nueva. Entonces, ellos dormían en una cama marrón hermosa. Y mi mamá nos dio a nosotros. Entonces, en esa cama grande de 2 cuerpos, color amarillo, dormía Justina, Jesús, Roberto, John, mi persona y Alberto. Pero Justina quería más a Roberto y siempre estaba pendiente de que se enfermaba, de que tenía fiebre. Ahorita andaba con él para arriba y para abajo cargado. Entonces, para esa época, para el año 70, el año 71, viene mi tío Alfredo y trae a Mayito, su hija, para que mi mamá se quede con él. Se la regaló. Mi mamá la cogió, la recibió. En el año 71, 72, Mayito sale a hacer un mandado y se pierde. Desapareció. Comenzaron a buscar a Mayito. ¿Dónde estará esa niña? Una niña de 5 años, traída de Concordia, Magdalena. No reportaron nada a policía ni nada. Mayito desapareció. Años 72, años 73, años 74. En el año 74, Tío Jesús, que vivió en el año 55, cuando se vino de Concordia a acompañar a mi mamá. Porque cuando mi mamá se vino, ella no se vino sola, la vino a acompañar mi tío Jesús, que era cuando dormía en el piso, entre Rebolo y la zona Cachacal. Él dice, mi mamá me cuenta que él vivió como 2, 3 meses y después fue para Santa Marta. Tío Jesús, en el año 74, 75, traen a Margarita y tía Germa trae a Niobe para que estudien en el Instituto Atlántico. O sea, entre el año 73 y el año 75, entre el año 70 y el año 75, Niobe llegó a Barranquilla a estudiar en el Instituto Atlántico. Vea, Niobe tiene una letra tan hermosa, porque yo vi los libros de ella, Niobe Cantillo. Entonces, en el año 74-75 llega Margarita con Niobe. Niobe tenía más o menos en el 55, 65, 70, tenía como 17, 18 años. Ya estudiando en el Instituto Atlántico. Le dijo, a mi madre, yo quiero quedarme aquí porque yo quiero que Niobe me enseñe taquigrafía. Vea, Niobe, nacida en Santa Marta, criada en Barranquilla, con estudios en Barranquilla, era la
cátedra en taquigrafía. Mire, taquigrafía. Era una mujer hermosa, me dice mi mamá, junto con Margarita. En ese combo se juntó Mary Cantillo. Mi mamá me dice, ellas se sentaban en los escalones, en chorcito. Y por ahí pasaba Raimundo y todo el mundo. ¿Y para qué se sentaban ellas por ahí? Ellas se sentaban para que le regalaran gaseosa. Y llegaba todo el mundo y le regalaba gaseosa, y le regalaba gaseosa, y le daba gaseosa, y le daba pan. Y yo me voy a casar contigo, y yo me voy a casar contigo, yo te voy a hacer esto, y a ti, a Mary, y a Margarita, y a Niobe. Pero Niobe le preguntaba, ¿y dónde vives tú? En tal parte. Cuando el hombre se iba para su casa o algo así, ella con Mary Cantillo y con Margarita iban a las direcciones a averiguar si el hombre era casado, si el hombre era buena persona, si el hombre era soltero, si el hombre tenía hijos. Miren en esa época cómo hacían ellos. No como ahora que, listo, vamos a vivir. Bueno, entonces en eso sucede. Estando en eso, llega Neisa, la hija de Sixta, de la Sixta, y le dice, Carmen, siéntate ahí que te voy a decir algo. Neisa podría tener 15 años, 15 años. ¿Sabes dónde está Mayito? Está a la vuelta. Yo la vi, la tienen en una casa encerrada. Sí, años 75, 76. Para una época de carnavales, enero, febrero, mi mamá fue allá y llegó, tocó la puerta. La que le abrió fue Mayito. ¡De carne! ¿Tu casa es aquí? Aquí vivo. Cuando sale la señora, hola, ¿cómo está? Usted sabe quién es esta niña y usted sabe quién soy yo. Y yo me la voy a llevar inmediatamente si usted quiere ir presa. Mayito, coge tu ropa y llévatela. Ay, ¿por qué te la llevaste? No, porque me pareció curiosa y yo necesitaba un ayudante. Y yo no tenía una niña que me ayudara y me la llevé a ella para Venezuela. Yo te la iba a regresar. Sí, cómo no, yo sé que tú me la ibas a regresar, pero yo vine por ella antes que tú me la regresaras. La recogió, se la llevó. Carnavales, fueron unos carnavales maravillosos. Mi papá compró el long play donde estaba Ripititipi, Ripita y Dejar la Gozada de Efraín Mejía y todo eso. Allá estaba, en los carnavales, estaba Chuchín, estaba Ignacio, estaba Jorge Gutiérrez, estaba Miguel Parejo. O sea, todas esas personas llegaban a mi casa. ¿Por qué? Porque estaban los muchachos. Para esa época me dice mi madre que nosotros, que yo, en mi caso, que yo tenía muchas maticas. Tenía un perro que se llamaba Rebelde. Yo tenía en el patio un perro maluco, pero era bonito para mí. Entonces, yo tenía matas que me había traído mi abuela Carmen Catalina Torné Castro. Tenía matas de toronjil, de albahaca, tenía de orégano, tenía matas de eucalipto, todo tipo de matas. ¿Por qué? Porque como mi abuela sufría de asma, entonces de esa forma se podía cuidar. Pero entonces, ¿qué hacía el perro? El perro venía, arrancaba la mata y llegaba al lado con la mata en la boca. Para esa época, años 76, 77, un 8 de diciembre en la madrugada, se incendia Santa Catalina.
que en este momento es donde están los apartamentos de la Olímpica de la 14 con 36. ¿Qué pasó? No sabemos, pero se incendiaron. Lo que yo recuerdo de de esa, esa fábrica es que nosotros pasábamos. Yo caminaba esa fábrica, quedaba como 2 metros al fondo. Yo me asomaba y estaban las máquinas hilando todo el tiempo. Y nosotros nos íbamos por la parte de lo que era la 13, porque la 13 no estaba interrumpida en la 38B, era una directo, yo no sé quién fue lo que sucedió ahí. Y nosotros íbamos ahí a coger pita, porque nuestra intención en el año 74 y 75 era hacer carruchas, que era una pita que se cogía, cogíamos la checa de cerveza, la aplanábamos, la hacíamos 2 huequitos y hacíamos carruchas, hacíamos competencia. Uno tenía que tener 7, 8, 9 carruchas, porque cuando te las mochaban, tú tenías que tener otra para ver, luchando por eso. Esa era nuestra intención. Esa era nuestra intención. Nosotros corríamos por la 13. Pasábamos la 40, la 38B, la 36B. ¿Qué pasó? Ahí no había casas. Solamente estaba la casa de Yadira. Entonces, como ustedes saben que en mi casa vivía Niobe, vivía Margarita, vivía Pericantillo. Llegaron los señores de la Parris, porque allá llegó el señor de la Parris y llegó el Capi Bisbal, enamorado de mis primas. Y le dijo, te regalo una casa y 2 casas si te casas conmigo. ¿Dónde la quieres? Aquí enfrente de tu casa. Mis primas dijeron, no, nosotros no queremos casa. Y es que ellas eran así. Herencia, ¿de quién? Herencia de mi tía Germa. Mi tía Germa nunca vivió la casa, ella tuvo una casa y no, ella no le gustaba casa. ¿Cómo sería que mis primas que vivieron en Malambo regalaron 2 casas? Oye, no, ella no le importaba la casa. No les importaba nada. ¿Por qué? Porque eran personas desprendidas, ¿no? ¿Para qué? Si cuando yo me muero no voy a llevarme esos problemas. Entonces, comenzaron a construir la Parris. Al construir la Parris, cerraron. Yo no sé cómo hicieron ellos, pero cerraron entre la 13, entre 38. En la 38 construyeron una casa en la mitad de la carretera. ¿Quién le dio permiso? Vaya usted a saber. Era al lado de una panadería. En esa panadería era donde Justín y Mayito iban a comprar los panes. Que mi mamá dice que ayer donde ella compraba los panes, le daban 20 panes por X cantidad de dinero, ¿no? El incendio de Santa Catalina acabó algo maravilloso. Por ahí era una fábrica muy hermosa, en la cual a mí me gustaba pasar por ahí, porque se escuchaba el hilar de las máquinas. Comenzando en el año 55, con la llegada de mi madre a Barranquilla, cuando conoció a Celia Cruz y le tocó el cabello, y terminando con el incendio de la hilera, la fábrica de hilo Santa Catalina en el barrio La Unión, termina ese capítulo de George. Espero que les haya gustado. Un placer y espero vernos con ustedes muy pronto. Un abrazo.